Bienvenidos a el blog. Yo soy Héctor. Yo soy Isra. Detrás de cámara tenemos a Manuel. Hey, En la silla tenemos a Lugo. ¿qué onda? Tenemos un invitado especial. Bueno, ¿cómo se llama? Israel, soy el papá. Tenemos otro Israel. Bienvenidos. Exactamente. Israel, es un gusto que nos puedas acompañar. El gusto es mío, chavo. Israel, como lo sabrán ustedes, hemos estado invitando personas para que nos hablen de temas interesantes, un tanto variados, el tema que el invitado quiera hablar. Y antes de pasar de lleno, Israel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, tengo 20 años. En Facebook me pueden encontrar como Israel Esparza López, digo, es lo más obvio, ¿no? Y en Instagram también como Israel Esparza. Actualmente soy director de Ministerio Juvenil de la Iglesia de Vallarta y voy a continuar el próximo año eclesiástico. También soy director de música de FESJA Regiomontana. Entonces ahí también estamos coordinando lo que se puede y siendo utilizados por el Señor, ¿verdad? Actualmente, y pues es algo bastante reciente, ¿no? Comencé un ministerio de devocionales por la mañana. Son los devocionales de la aplicación de la Biblia, nada más que platicados acá. Algo parecido al blog, pero yo creo los scripts ya están hechos, entonces es nada más platicar, es todos los días, y por si algún momento quieren agregarse, quieren comentar con nosotros, quieren participar ahí, pues me pueden mandar un mensajito y ya inclusive les puedo despertar a las 5:50. La levantada es lo pesado, pero ya de ahí, ya de ahí lo demás está muy chido, gracias. ¿Esto dónde lo haces? ¿Esto de los devocionales dónde aparece? ¿Dónde? Aparece tanto en mi página de Facebook, o sea, en mi Facebook personal, como en la página de Instagram, que mi Instagram personal. Mi Instagram, de hecho, ahorita está enfocado solamente a eso. Estamos trabajando en las cuestiones así de el nombre o si se le cambia o algo, ¿no? Pero por lo pronto está dedicado solamente a eso. Ok, ¿cuáles son? Arroba Israel-Esparza-LO. Ok. Y pues el Facebook, Israel Esparza López. Ok. Isra, entonces, ¿de qué nos vienes a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Es un tema muy interesante y me gustaría abordarlo por como yo he aprendido que es la forma correcta de abordarlo, que es atracción al mismo sexo. Ok. Muchos de ustedes escucharon eso y están como que saltaron. Desde el título. Así de que le bajaron. Desde el título, ¿no? Entonces, atracción del mismo sexo, vamos a abordar qué dice la Biblia, cuáles son los mitos, qué debemos hacer nosotros como cristianos. Entonces, para no ahondar más en esta introducción, vamos de lleno. Primero, ¿con qué nos vamos a referir a atracción del mismo sexo? ¿Qué conceptos vamos a manejar? Hay que delimitar muy bien las cosas aquí. ¿Por qué dije que atracción al mismo sexo es el término correcto? Podemos decir homosexualidad. Sin embargo, homosexualidad nos estamos refiriendo a un espectro más amplio. Sí. La homosexualidad se utiliza más bien para terminología. Es decir, vamos a hablar de relaciones homosexuales, vamos a hablar de sexo homosexual, vamos a hablar de comportamiento, estilo de vida homosexual. Pero tenemos que tener bien claro que cuando abordamos el tema de la atracción al mismo sexo, no nos estamos refiriendo a un problema, sino estamos refiriendo a personas específicas. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de testimonios, de situaciones puntuales. Sí. Lamentablemente, se ha generalizado o se ha sobreestigmatizado este asunto, que ha llegado al punto en que se ha convertido en un tabú en la iglesia. En la iglesia casi no se habla ni de la atracción al mismo sexo, ni de la homosexualidad, ni de muchas cuestiones sexuales. Ni del sexo, punto. Exactamente, muchas cuestiones sexuales pertinentes que, como observación, que a lo mejor me voy a salir un poquito, pero por ejemplo, el último trimestre, la lección de Inverso, no sé si la conoces, sexual. habló de la sexualidad, los principios bíblicos de la sexualidad, y estuvo buenísima. Si se la perdieron, la pueden encontrar en internet en inversebible.org. Ahí está en PDF. Pero la iglesia no habla de esto. No habla de esto, y lamentablemente ha habido muchos problemas al respecto. Entonces, hay que tratar las cosas por su nombre y tal cual como son. Lamentablemente también, a la falta de información al respecto, hemos tenido un maltrato para las personas que padecen atracción al mismo sexo. Correcto. ¿Por qué estamos hablando de atracción al mismo sexo y no de homosexualidad? La atracción al mismo sexo no necesariamente implica actuar en favor de esto. Correcto. La homosexualidad sí lo implica. Ya. Y si nos queremos referir a alguien que actúa tal vez en favor de su atracción al mismo sexo,
lo podemos llamar como gay o lesbiana, no necesariamente homosexual, que tanto lo podemos buscar en internet como en otras fuentes, es bastante despectivo. Sí. Y antes de avanzar, el que no se hable no quiere decir que nuestra iglesia no tenga una postura definida, sino simplemente como que, como tú mencionaste, es tabú, esto no se habla y nada. Entonces vamos a explorar cuáles son como que las posturas en general o las posturas o las hipótesis que se tienen en cuanto al cristianismo y la homosexualidad y vamos a ver a profundidad en cierta manera qué enseña la Biblia de verdad. Así es. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver si la Biblia de verdad prohíbe esto de atracción al mismo sexo. ¿Qué menciona la Biblia? ¿Qué nos puedes mencionar? Hay un argumento muy fuerte. También a falta de toda esta desinformación y en parte la influencia del posmodernismo o las ideologías posmodernas, la sociedad líquida, todas estas cosas que son parte de nuestro tiempo, la ideología de género, la hipersexualización. Hay muchos cuestionamientos ahorita que han hecho o han formado una comunidad cristiano-gay. Cierto. Entonces, esto sube y cada vez va más en aumento en que pues se toma como algo aceptable dentro de la iglesia, lamentablemente no por el común denominador, entonces llega a ser también una minoría. Y hay una hipótesis muy fuerte que si la atracción al mismo sexo, o bueno, ya aquí podemos tocar el tema de homosexualidad, porque vamos a la Biblia, aunque el tema es atracción al mismo sexo, la Biblia presenta casos puntuales de homosexualidad, porque ya es comportamiento en favor de. Después vamos a aclarar un poquito, entonces, qué es la atracción al mismo sexo y cómo se manifiesta en la Biblia, pero en este caso hay casos puntuales que tenemos que tomar en cuenta porque la hipótesis es que mientras una relación gay se lleva a cabo en los lineamientos de compromiso, amor y todo esto que lleva a una relación heterosexual, se puede dar. O sea, dentro del matrimonio, o sea, si encajamos la relación gay a una relación heterosexual y con el matrimonio heterosexual, así como está instaurado por Dios, se puede dar. Y es lo que mencionamos, ¿no? De que, en otras palabras, es de que, pues, si no le estamos haciendo daño a nadie, no pasa nada y cosas así. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de Sodoma y Gomorra, pero estaba escuchando una TED Talk de cristianismo progresivo. El cristianismo progresivo es esa corriente cristiana que trata como que de mezclar todos estos temas de ser políticamente correcto. De hecho, yo he visto TikToks de cuando Jesús trata de cierta forma diferente a la mujer sirofenicia, de que no, los perros y bla, 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 y que dice Jesús fue racista y de que ¿cómo vas a decir eso? Pero sí. Y esta persona en la plática que les menciono decían de que Dios condenó a Sodoma y Gomorra por las abominaciones que hacían o por la degeneración que tenían, no porque fueran tuvieran relaciones homosexuales amantes. Si las tuvieran tenido, Dios no los hubiera condenado. Entonces, ¿de verdad eso está diciendo la Biblia? ¿De verdad eso está presente en la Biblia? Vamos a Génesis, vamos a Génesis 19:5. Yo creo que todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, pero es importante tocarla desde el punto de vista bíblico. No sé, Génesis 19:5 nos dice, y creo que ese es el argumento, ¿no?, que tenemos. Sabemos qué es lo que sucede. Llegan unos ángeles con Lot a advertirle la destrucción de la ciudad. Lot los invita a pasar a su casa y dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sabemos lo que pasa después. Y bueno, aquí hay algo que es bien importante tomar en cuenta en el versículo 4, que es un versículo antes. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, y tú puedes decir, ¿toda la ciudad eran gays? Yo creo que por sentido común no, ¿verdad? Y hay que delimitar muy bien lo que sucede aquí en Sodoma y Gomorra para evitar caer en malas interpretaciones y también para evitar descalificar el texto. Si bien tal vez no hubo aquí ningún acto como tal de sexo homosexual, nos podemos ir a Ezequiel. Capítulo de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, que nos hace una aclaración un poquito más puntual de cuál fue el pecado por qué es condenado Sodoma y Gomorra.
En varias partes de la Biblia se compara Sodoma y Gomorra, pero aquí es bastante puntual y específico en lo que hace. Ezequiel 16. 49 y 50. Ok. Le doy lectura. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi, las quité. Tenemos muchas cosas enunciadas aquí. Soberbia, glotonería, ociosidad, falta de hospitalidad inclusive, pero ninguna puntualmente nos dice Homosexualidad o... exactamente. Como sabemos que lo menciona la Biblia posteriormente, que vamos a llegar eventualmente a esto. Pero si bien está insinuada la cosa aquí, también queda como que un poquito discutible. Sí. Y ahora, en dado caso de que si hubiera habido un acto homosexual, volvemos a la hipótesis que defiende mucho la iglesia progresiva cristiana, ¿no? Esto sería más bien violación o algo similar, no, Sí. no estaría dentro de un contexto romántico, Ya. ¿verdad? Entonces, ¿lo podemos utilizar? Sí lo podemos utilizar, pero si estamos platicando con todo platicando respecto a esto, hay que ahondar todavía más a profundidad en la palabra, que es otra de las cosas que nos dice la Biblia. Sí, de hecho ahorita que mencionas eso, ya hay que como que irnos a los básicos, al inicio de que, pues, quién creó la sexualidad, qué propósito tenía. Entonces, eso está, pues, igual en el Génesis 1, Génesis 1 a 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces, etcétera. Y luego el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y añado, Ajá. si puedo añadir en el versículo, capítulo 2, versículo 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Entonces, para responder este cuestionamiento o esta hipótesis, que algo que hay que dejar muy claro, si estamos adquiriendo todo este conocimiento, lo tenemos que adquirir con la mente y corazón abiertos, Sí. tanto a equivocarnos como a confirmar nuestro pensamiento. Sí. Y no es para discutir. Sí, eso no es de que, oye, ve este video del minuto 2:30 al 3:41. O sea, no. Sí, no es para discutir al respecto. O sea, si eres una persona que padece atracción al mismo sexo, ok, que sepas lo que dice la Biblia al respecto de una forma concreta, clara, precisa y concisa. Y si eres una persona que conoce a alguien que tiene atracción al mismo sexo o que tal vez también padeces homofobia, no lo uses para discutir. A eso no nos llamó Dios, nos llamó a paz. Entonces, correcto. Esto es nada más como una presentación de lo que dice la palabra de Dios al respecto y ya posteriormente vamos a hablar de qué debemos de hacer en esto, ¿no? Pero pues hay que cuestionarnos, ¿para qué hizo Dios la sexualidad? Sí. Que algo que nos dejaba muy clara la lección, sobre todo en esta última lección, como terminamos la sexualidad, no solamente es lo físico. Sí. Abarca todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo emocional, lo psicológico, nuestros hábitos. Todo es parte de nuestra sexualidad. Sí. Entonces, ¿para qué hizo Dios a dos seres sexualmente diferentes? Fíjate, bueno, ahorita complementando lo que mencionas, porque también grabamos con Zulet, la recordarán, con ella hablamos de pureza sexual. Entonces, mencionamos todo eso, que somos seres sexuados, no, que no, es algo que ya traemos, o sea, exacto, que no podemos quitar los arreglazos ni nada, sino que es algo que ya traemos. Algunas personas como que tienen esa atracción al mismo sexo, otras personas no la tienen, pero es algo que tenemos. Entonces, Dios nos creó como seres sexuados con un propósito y le platicaba a ella que igual creó el matrimonio para reflejar la Trinidad, o bueno, la deidad. Ellos son seres de la misma esencia, vamos a decir, están hechos de lo mismo, tienen el mismo propósito y tienen una relación de amor y de comunidad. Eso lo vemos en el matrimonio, seres que están hechos de lo mismo, tienen el mismo propósito y tienen una relación de amor. Entonces, en el matrimonio heterosexual, cada uno igual pero diferente, con diferentes roles, Dios lo creó así para mostrarnos a nosotros y poder conocerlo mejor. Y nada más para agregar un último punto, el acto del sexo en sí, que es placentero, como que le platicaba a Zully de que
podemos decir que, bueno, el acto del sexo en los humanos se usa para procrear, es placentero. Entonces como que nos da un hint o una pista de que cuando Dios crea, le es placentero crear. Exacto. Entonces, el matrimonio no es algo de que Dios dijo, pues, ¿qué le hacemos? Necesitamos más. Pues nada más que se casen y ya. No, es algo para reflejarlo a Él. Para Sí, reflejarlo a Él. definitivamente. Y algo que también llegamos a andar en la lección. Nuestras vidas, una vez que vivimos en el Espíritu, nuestras vidas se convierten en vidas de adoración. Sí. Entonces, el acto sexual es un acto de adoración. Sí. No es solamente algo físico. Sí, exacto. Entonces, y tiene varios propósitos, ya lo vimos, el recreativo, el placentero, el de adoración y el de reflejar la imagen de Cristo o la relación de Cristo con su iglesia, que esto es donde ahonda un poco más Pablo en Efesios 5, ¿no? Y basándonos en este tema, porque comentaste algo muy importante, hay algunas personas que tienen atracción al mismo sexo, hay otras que no tienen. Ahora, una pregunta que mucha gente hace. ¿Dios hace a las personas con atracción al mismo sexo? Okay. Y bueno, no nos vamos a ir a la palabra de Dios al respecto, pero sí nos podemos ir a la American Psychological Association, la APA. Esta es información que pueden encontrar en internet. Sí, esta es la declaración oficial de la APA respecto a esto. Okay. Es una traducción que yo hice, así que ahí lo pueden cuidar, pero si quieren buscar así tal cual como viene, lo pueden buscar en internet, ¿no? Ilústranos. No hay un consenso entre los científicos respecto a las razones exactas por las cuales un individuo desarrolla una orientación heterosexual, bisexual, lesbiana o gay. A pesar de que la investigación ha examinado las posibles influencias genéticas, hormonales, sociales y culturales de la orientación sexual, no ha habido un descubrimiento que permita concluir que la orientación sexual es determinada por algún factor o factores particulares. Okay. Muchos piensan que ambas, la naturaleza y la crianza, juegan roles complejos. La mayoría experimenta poca o ninguna decisión sobre su orientación sexual. Ahora, aquí podemos deducir las dos cosas, ¿no? O sea, o Dios sí los hace a todos con atracción al mismo sexo, o la gente sí se hace con atracción al mismo sexo, pero dice que ambos juegan un rol importante. Dios, ¿por qué me hiciste con atracción al mismo sexo? ¿No? Pero lamentablemente no podemos acusar a Dios por algo que hizo el hombre. Yeah. ¿Y a qué nos referimos con esto? Lo conocemos perfectamente y Pablo lo ejemplifica. Romanos 5:12, ¿no? Vamos a Romanos 5:12. Es la razón por la que estamos aquí. Exactamente. La razón por la que todos los días intentamos luchar por ser mejores, ¿no? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exactamente. Entonces, no le podemos echar la culpa a Dios de lo que hizo Adán. Exacto. ¿Verdad? Gracias a Dios tenemos la gracia, tenemos la salvación, Amén. Tenemos todo esto. Pero no porque Adán no haya experimentado atracción al mismo sexo, no significa que, que su pecado no haya sido no significa que las variables del pecado no se vayan a manifestar de una forma distinta. Correcto. Entonces, sí, hay gente que nace con atracción al mismo sexo, pero no significa que Dios los haya hecho así. Sí. Es como, o sea, son casos pues tristes o lamentables porque es una lucha que tiene desde que nace. Inclusive no es similar, pero es hablando del nacimiento. Por descuido de las madres hay bebés que nacen adictos al crack o con SIDA. Y no le puedes decir, no, pues es que Dios me hizo así adicto, entonces tengo... O sea, no. Son cosas que se ven en un mundo caído, en un mundo de pecado. Y como mencionaste, no son excusa para decir, no, pues yo nací así, así. O sea, no. Exacto. Sí, que una persona haya nacido con algo, porque así como lo mencionaste, de hecho, yo ya les voy a adelantar la lección que viene, porque ya la estaba grabando, pero la lección que viene habla un poco de los pecados generacionales, ¿no? Y visita la maldad de los padres sobre los hijos. Sí, no vamos a ahondar en esto, pero sí menciona la lección que el pecado es hereditario. Pero también la ruptura de cadenas en Cristo, o sea, la libertad en Cristo también es hereditaria. Okay. Entonces, así como las personas que tienen padres alcohólicos por herencia tienen una predisposición al alcohol, o las personas que tienen padres drogadictos también, si hubo en algún momento algún pecado de inmoralidad sexual, puede haber una tendencia o una ligera porcentaje de herencia pecaminosa hacia esto. Entonces, es un conjunto de ambas cosas. Sí. Y no podemos atribuirle a Dios cosas que nosotros mismos hicimos. Correcto. ¿No?
Entonces, la Biblia también habla de David, de que en pecado fui concebido, etcétera. Entonces hay evidencia para decir de que somos pecadores, está en nosotros. Exacto. No es algo que adquirimos al nacer, de que naces hasta que eres consciente, ya, no, o sea, es algo con lo que viene. Exacto. Y lamentablemente, pues mientras no seamos transformados, vaya, mientras no venga lo perfecto, a eso me refiero, Sí. y no seamos transformados en nuestros cuerpos de inmortalidad, va a ser algo que si lo padecemos lo vamos a cargar toda la vida. Así Sí. como una persona que, digámoslo así, es avara, Sí. ¿no? Una persona que tiene problemas con el dinero. No es algo que yo diga, ya, quiero dejar de ser avaro. Y ya, deja de ser avaro, ¿no? Fíjate, ayer estaba hablando con un chavo en la iglesia, estábamos hablando él decía, se me antojan unos boneless. Y yo le digo, de coliflor. Y se ríe. Y me dice, no, es que no son boneless. Y le digo, todo lo que no tenga hueso es boneless. Es literalmente lo que significa la Exacto. palabra. Y me dice, no, cuando yo quiero dejo la carne. Y le digo, eso es lo mismo que dice un fumador. Exacto. Y no puede. Entonces, eso que dices, no es de que digas, ok, ya, no voy a hacerlo, ya, porque no está en ti, no está en nosotros. Sí, es un proceso y tanto las personas que lo padecen tienen que entenderlo como las personas que no lo padecen, entender a las personas que lo padecen. Exacto. No solamente en el ámbito de la atracción al mismo sexo, sino en cualquier pecado. En cualquier pecado, ¿no? Entonces, regresando con la atracción al mismo sexo, con nuestra línea de diálogo, hablamos de que nacimos pecadores, que no se lo podemos atribuir a Dios. Ahora vamos a ver o retomar lo que Dios esperaba del matrimonio, un poquito pues sí, para sentar las bases bien, de que qué espera Dios del matrimonio, Así es, qué pues, menciona la Biblia. pues ya comentamos al respecto en Génesis. Yo creo que más bien podemos pasar un poquito a las siguientes citas que hablan respecto a la homosexualidad. Ya. Que vamos ahora cronológicamente hablando. Ya vimos que en Génesis se menciona Sodoma y Gomorra y como que deja algunas áreas grises en la hipótesis. Pero vamos ahora a Levíticos, que Levíticos es un argumento muy fuerte al respecto. Si quieres, tú busca Levíticos 18 y busca Levíticos 20. Que son dos citas muy fuertes al respecto. Y antes de que las leamos, Levíticos es un libro bastante extraño. De hecho, es un libro que, o sea, tienes que leerlo con agua al lado porque te da sed nada más de leerlo. O sea, como que se pasa así despacito. Sí, o sea, se pasa así muy despacito. Y habla de muchas cosas, habla de el santuario, de ofrendas, y hay cosas que tú dices, ¿por qué el Señor era así? O sea, ¿por qué lo puso? O cosas como, no pueden vestir con dos telas de diferente material. Fíjate, ahorita que dices eso, en Levítico menciona que, bueno, los judíos actualmente no comen hamburguesas con queso porque hay una parte que dice no comerás el cordero en la leche de su madre. Entonces, obviamente tiene cierto contexto, pero la Biblia lo dice y ellos lo aplican así. Entonces, Levítico sí es... Sí, y uno de los argumentos fuertes es que se descarta porque no son los 10 mandamientos, ¿no? Inclusive hay una iglesia adventista gay. Existe una organización mundial adventista gay internacional. Sí. Y no solamente es de personas con atracción al mismo sexo o gays, sino también de simpatizantes. O de personas, o desertores de la iglesia adventista tradicional, ¿no? O sea, como que es otra minoría, otro refugio ahí para todo el mundo. Y lo descartan porque dicen, no, pues no vienen los 10 mandamientos, entonces, pues no vale, ¿no? Pero pues vamos a ver qué dice y vamos a ver si sí vale o no vale, ¿no? Entonces, yo tengo Levítico 18 en el 22, dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Y el 23 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahora, antes de decir, esto se descarta porque está en Levítico, hay que darle una leída a todo Levítico 18. Sí. Levítico 18 es literalmente el capítulo de la Torá que habla sobre los actos, así se llama, actos de inmoralidad prohibidos. Sí. Y no solamente menciona el tener sexo homosexual, o sea, el sexo homosexual. Habla de incesto, zoofilia, no relaciones con los cónyuges de tus hermanos, con tus padres, o sea, son muchísimas cosas. Y por sentido común, tú me vas a decir, ¿eso es permitido ahorita? Sí. O sea, si tomamos ese argumento de que no, es que no está, entonces esto tampoco, de que zoofilia, incesto, o sea, no.
por sentido común podemos todavía considerar, y porque, así como lo vimos, el propósito de Dios para el matrimonio, y lo vemos confirmado en Génesis, Jesús lo confirma en Mateo, y Pablo lo vuelve a confirmar en Efesios, o sea, ahí también podemos deducir que el propósito de Dios para el matrimonio es uno. Sí. O sea, también había otro cuestionamiento respecto al divorcio. Bueno, entonces la gente ya que se desenamora se puede divorciar mientras no le haga daño a nadie, ¿no? Mientras no tengan hijos y no le hagan daño a nadie. No, mencionaba, no creo si lo platiqué con Zully o con quién, pero el punto es ese, que Satanás está, bueno, ya vamos a meter a Satanás, es que Satanás está tratando de atacar todo del Edén, el sábado, el matrimonio, y tomar esos argumentos de que no, pues nos divorciamos, no le hacemos daño a nadie, no, nos casamos con el que queramos, no le hacemos, es rebajar la santidad del matrimonio. Exactamente. Y es básicamente lo que Satanás quiere. Entonces, rebajar el propósito de Dios para la sexualidad. Exactamente. Para la sexualidad. Entonces, no es que nosotros queramos o no es que la iglesia esté dura de que no es que así hacemos las cosas, sino es simplemente estar rebajando lo que Dios, el regalo que Dios quiere para nosotros. El regalo que Dios nos dio. Entonces, sigue siendo vigente por sentido común, porque si lo descartamos, pues también tendríamos que descartar todo lo demás, y yo no creo que vamos a andar ahí de... Fíjate, y ahorita poniéndonos teólogos, ¿no? Sí. Lo de, en Levítico vienen leyes civiles, leyes de higiene, leyes, lo que le llaman, ¿cómo se llama? Ceremoniales. Entonces, Jesús, entendemos, no nos vamos a meter mucho, igual y lo invitamos a alguien para hablar de eso, pero Jesús termina con las leyes ceremoniales porque Él es la realidad, el cumplimiento. Pero la ley, los 10 mandamientos siguen vigentes porque es moral, tiene connotaciones morales. Exacto. Y esto tiene connotaciones morales, no ceremoniales. Es lo contrario a moral es inmoral, entonces. Exactamente. Entonces siguen vigentes simplemente porque es un acto, tienen que ver con la moralidad. Claro. Entonces no podemos descartar. Exactamente. Y ahora, cronológicamente hablando, tocando el tema de Jesús, es lo que sigue. No se vuelve a tocar el tema en la Biblia. Sí hay alusiones a Sodoma y Gomorra, como lo vimos en Ezequiel, pero no se vuelve a tocar el tema de la atracción al mismo sexo o de la homosexualidad. En los evangelios. Hasta Pablo. Entonces tú dices así como, ¿cómo es que Jesús no toca eso? O sea, ¿estaba Jesús en favor de la atracción al mismo sexo o de la homosexualidad? Como el que calla otorga. Ajá, pero lamentablemente también es un argumento no válido. O sea, como dijiste aquí, Jesús es el cumplimiento de la ley, pero también tenemos que considerar el contexto. Jesús vivía en la sociedad judía. Y para los judíos estaba ya así, tajantemente prohibido los actos homosexuales. Sí. Y lo vemos en Levítico. Levítico no solamente lo menciona una vez, lo menciona 2 veces, en 2 capítulos distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús calla al respecto? Lo más seguro es porque nunca se presentó un caso puntual. Tenemos el caso del hidrópico. Ni siquiera, voy a mencionarlo como una cosa completamente aparte, pero, por ejemplo, buscamos casos inclusive actualmente de personas hidrópicas y casi no hay. Entonces es así como que, ¿cómo es que se le presentó un caso tan raro en la cuestión clínica a Jesús? Y se menciona en la Biblia y ahí está como evidencia bíblica. Y actualmente casi no hay casos de esos, ¿no? Lo mismo pasó con la homosexualidad. Simplemente no se presentó un caso específico al respecto, pero Jesús sí reafirma el matrimonio. Jesús sí reafirma el propósito para la sexualidad, y aunque sí llega a hablar de los eunucos, o sea, de las 3 clases de eunucos, en ningún momento hace ninguna especie de alusión a que estuviera en favor de la atracción al mismo sexo o de los actos homosexuales. Fíjate, y ahorita comentando eso, lo que te comentaba antes para preparar este tema, que el hecho de que Jesús no se mencione en los evangelios no quiere decir que Jesús no hablara. Jesús en Juan 8, cuando lo querían apedrear, fue porque dice, yo soy, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesús se identifica como ese ángel de Jehová, como ese yo soy de la zarza ardiente, y ese yo soy es el que dice esto. Exacto. Entonces Jesús dice esto. Exacto. Ya no lo dice en forma literal, caminando en Galilea, pero lo dice desde el cielo. Entonces, sí Jesús habla de la atracción del mismo sexo en Levítico, porque es él. Y otro punto, hablando de inmoralidad sexual, porque no es atracción del mismo sexo como que el pecado. No, claro. Es inmoralidad sexual. Exacto. Igual en Juan 8 se encuentra la mujer en adulterio
mismo apedreamiento, mátalo al que encuentres en adulterio, igual que la atracción al mismo sexo, pero Jesús, que es lo que vamos a platicar en el siguiente episodio, no dice, ¿saben qué, chicos? Spoilers. No me equivoqué, chicos, la ley ya está muy dura. No cambia la ley, sino que trata con gracia al pecador. Exacto. Entonces, el hecho de que no lo diga, no quiere decir, como tú dices, que esté a favor, simplemente, pues sí, o sea, no le tocó. No, exacto, no hubo un caso puntual al respecto. La sociedad no le daba, la sociedad ya era suficientemente estricta, los fariseos eran suficientemente estrictos y legalistas como para que permitieran esta clase de casos en la iglesia o en la sociedad. O sea, seguramente hubo, pero eran castigados inmediatamente y tratados sin misericordia o tratados con todo el peso de la ley tal cual venía en Levítico, ¿no? Fíjate, y ahorita que mencionas eso, eran tratados así porque la gente tenía como que, no quiero decir mal entendimiento, sino que si tenías ese tipo de atracciones, o sea, eras del diablo, ya eras antinatural, eras un animal, eras una abominación. Entonces, queremos ir aterrizando ese punto de que si tú estás teniendo este tipo de atracciones del mismo sexo, una cosa eres tú y otra cosa es el acto. Exactamente. Exacto, porque lamentablemente una de las causas o por las cuales las personas con atracción al mismo sexo dejan la iglesia no es necesariamente el hecho de que sepan que está mal, o sea, todos sabemos que está mal, inclusive el Espíritu Santo por sentido común nos damos cuenta que está mal en la medida que la gente va creciendo, incluso los que lo padecen y los que no lo padecen. Entonces, pero la gente va dejando la iglesia porque se presentan estos casos puntuales o las personas que llegan a hablar al respecto no hablan desde el punto de vista del amor, ¿no? Desde el evangelio del amor, sino Sí. eres una abominación, es una perversión, Sí. cuando muchas veces la gente ni siquiera ha actuado en favor de su atracción al mismo sexo. Y esto es lo más peligroso y delicado. Fíjate, estaba hablando con un amigo sobre eso, me dice, oye, a veces me dice, tengo amigos gays y a veces sale el tema, ¿no? De la Biblia y todo eso, y no sé muy bien cómo abordarlos. Y él tiene la Biblia del Pescador, es una edición bíblica, y tiene ahí como que guidelines o textos a los cuales ir sí, y decía atracción al mismo sexo o homosexualidad, y te llevaba a Levítico, te llevaba a Romanos, de que abominación. Sí. Y le decía, no, mira, cuando una persona está teniendo este tipo de situaciones, la persona ve su atracción al mismo sexo como su identidad, o sea, lo ve como uno solo. Exacto. Entonces, tú como cristiano, que es lo que vamos a ver en el episodio Spoilers. siguiente, tienes que separarlo, enseñarle primero de que es uno en Cristo y otra cosa es su pecado. Exacto. Entonces, eso queremos como que dejártelo claro ahorita. Sí. O sea, una cosa eres tú y otra cosa no es de que no eres abominación. Exacto. Ni eres abominación, ni Dios te odia, ni Dios te castigó poniéndote eso. O sea, las tres son incorrectas. O sea, si la iglesia te ha hecho sentir así, si al decirles a tus amigos, a tus papás, lo que sea, tanto para las personas que lo padecen y ahora para los que no lo padecen y lo han hecho, discúlpense. Sí. Discúlpense, por favor, porque ni siquiera es lo que dice la Biblia, ¿no? No. Aquí lo que no es correcto es el acto, no las personas. Las personas, pero, spoilers, esto espera el segundo episodio. Pero bueno, y luego continuando con la línea cronológica, vamos a Romanos 1. Ajá. Romanos 1, 26 y 27, que Romanos 1 está buenísimo. Ahora, ¿por qué Pablo sí habla de esto? Porque a Pablo sí le tocó. Sí. Imagínate, Grecia, todos esos... La cultura hedonista. O sea, sí, placeres... La exaltación del cuerpo. Ajá. Inclusive eso sí lo podemos investigar. O sea, había prácticas en la que la formación de un joven greco-romano para llegar a ser hombre era que tuviera relaciones sexuales con un hombre mayor. Era como su tutor y su amante también. Sí. O sea, entonces, Pablo sí le tocó vivirlo, Pablo sí habla de esto y lo profundiza bastante bien. Entonces, Romanos 1, 26 y 27, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer, el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, tenemos que considerar lo que hay previo a esto. Dice
no tomaron en cuenta a Dios. Esto viene en el versículo... se me fue. ¿Como 20? Sí, más o menos. Mm, No, 21. 21. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en su razonamiento. Su necio corazón fue entenebrecido y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque después dice que Dios los entregó a esas pasiones. Entonces dices, así como que Dios les puso eso, ¿no? Entonces hay que dejar muy claro, ¿por qué Dios los entrega? Dios no se los pone, sino Dios solamente deja que eso suceda cuando ellos... Exacto. Dios quita las manos. Dios dice, pues lo tienes, no me haces caso, no me das gracias, ok, actúa, ¿no? Sí. O sea, y sucede. Ahora, aquí lo que pasa es, y como se contextualiza, es en contra de naturaleza. Sí. Ya vimos por qué. No estamos hablando de que, y algo que hay que dejar bien claro, que el sexo homosexual sea raro o sea malo o sea no sé qué. No, es en contra de naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios no creó nuestro sistema reproductor para eso. O sea, por eso Dios creó sexos distintos. Sí. Y que sea en contra de naturaleza quiere decir que va en contra del diseño de Dios. Sí. Porque también atacamos mucho eso, ¿no? O sea, se ataca mucho eso y se estigmatiza mucho sobre todo con la homofobia. Que tanto la homofobia, yo así lo consideraría, tanto la homofobia es pecado como actuar en favor de tu atracción al mismo sexo. Porque en una estás despreciando a las personas y en la otra pues estás actuando en favor de lo que Dios no quiere que hagas, ¿no? Sí. Y nada más para dejar claro en eso, o sea, lo mencionaste, en contra de la naturaleza simplemente es en contra del diseño, no es como que una clase de adefesio o aberración de la persona, sino que y otro punto, los actos Exacto. son en contra de la naturaleza. Sí, y hay que, o sea, si leemos nada más Romanos 26 y 27, 1, 26 y 27, vamos a terminar muy confundidos. Ajá. Y como que tú dices, hay veces que las Biblias o los temas decían que, ¡pum!, en contra de naturaleza. No sé, y ahí empiezan a atacar y atacar y atacar. Y después de eso, 29, 30 y 31, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal. Sí, ya sé. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Todos los gays son así? No creo. O sea, yo creo que ni una persona podría cargar con tanto. O sea, creo que tenemos una o dos de esas cosas o tres. ¿A qué queremos llegar con esto? O sea, la atracción al mismo sexo, la homosexualidad, ya sea actuar en favor o no de ella, es solamente una de las muchas cosas que se mencionan en la Biblia. Lamentablemente, tenemos la mala costumbre de sobreexaltarla. Exacto. De sobreexaltarla y pintarla como la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? El pecado imperdonable. Fíjate, me recordaste un comentario que hizo el pastor Bullón. No me acuerdo de qué era el tema, pero el comentario fue de que imagínate que estás en la junta directiva, y en la junta de nombramientos, y están diciendo de que no, pues vamos a nombrar a tal hermano. Y un hermano dice, pues está bien, pero es un poquito orgulloso, nada más hay que cuidar eso. Y lo dice, ahora imagínate que el hermano diga, no, pues está bien el hermano, nada más que es un poquito homosexual. Todo el mundo, ¿cómo? Sí. O sea, sí sobreexaltamos la homosexualidad en lugar de ponerlo en el mismo nivel que todos los pecados. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Exacto. Sí, porque... Y es por eso que no se habla y es por eso que, lamentablemente, en lugar de ser un apoyo para las personas que padecen esto, que como lo vimos en la declaración de la APA, nadie decide nacer con atracción al mismo sexo. O sea, nadie decide. Digámoslo así, todos venimos con un pecado sorpresa. Dentro de nuestra cajita de Kinder sorpresa venimos con un pecado sorpresa. A algunos les toca la glotonería, a algunos les toca la lujuria, a algunos les toca la lascivia, a algunos les toca... el ocio. Exacto. A otros les toca la atracción al mismo sexo. Y en la cajita de Kinder sorpresa tú no decides el premio. Entonces, pues es uno más. El caso es que lo tenemos tan así, y nos enfocamos más en las personas que en sus actos. Exactamente. O sea, hay muchos testimonios de personas que nunca en su vida habían actuado al respecto y cuando se abren ante la iglesia, empiezan a criticarles las acciones como si las hubieran cometido.
cuando su intención era buscar refugio, terminaron saliendo completamente heridos y deshumanizados del lugar donde se suponía que estaban sus hermanos y sus hermanas. Sí, o sea, y es triste, o sea, yo le mencionaba a Daniela de que no, salió embarazada tal, ay, es que como, cosas así, ¿no? Entonces le digo, mira, los gatos maullan, los perros ladran, los pecadores pecan. Así es. Entonces, hay que tratarlo con gracia, con amor. No está bien, no, decirle que tratarlo con amor no es decir, no, pues yo estoy de acuerdo con, no, o sea. Spoilers. Entonces, es importante entender eso. Claro. Vamos a avanzar antes de spoiler, ¿no? Tenemos últimas dos citas que es rápido. Esto se va rápido. Si quieres, tú busca 1 Corintios 6, 9 y 10. Yo busco 1 Timoteo 1. Dice, ya tengo 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo leo 1 Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hay traducciones que hacen el sinónimo de sodomita como homosexual también. Okay. Entonces, ¿qué nos dejan estos versículos en claro? Que sigue siendo uno más entre todos. Son dos listas de pecados que pues no van en favor de la voluntad de Dios. Finalmente, o sea, toda esta información, todo esto que pudimos compartir con ustedes en esta primera sesión, no es para que ahí andamos discutiendo con nuestros amigos gays o con personas que sabemos que tienen esto o que viven tal vez un estilo de vida homosexual, ¿no? Y que finalmente todos luchamos con algo. No es para restregárselos en la cara y como dicen coloquialmente, todos tenemos cola que nos pise, ¿no? Sí. Entonces, y también otra cosa que dicen mucho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Correcto. Entonces, lo único que vas a delatar si llegas a utilizar toda esta información para atacar a los demás es la falta de amor de Cristo en tu vida. Entonces, mejor no te quemes y no lo hagas. Mejor no te quemes y no lo hagas. Entonces, para ir concluyendo, para ir cerrando, como menciona Isra, todo esto es información que cura. Amén. Es para apoyar, para decir, ok, yo me identifiqué con eso que dijeron, yo conozco a alguien que pasó eso. Entonces, para que estés bien equipado. Exacto. En el siguiente episodio vamos a hablar de ahora sí qué hacer, cosas más prácticas como de reaccionar, algunos consejos que te damos para que no te lo pierdas. Y pues nada, Isra, ¿algo más que quieras cerrar? Pues no hables todavía de nada con nadie hasta que no veas el siguiente episodio. Aguántate, no sé con cuánta diferencia de tiempo vaya a salir, pero... Okay, la siguiente semana. Aguántate porque puedes regarla bien y bonita, así que mejor no la riegues. Bueno, pues yo soy Héctor. Israel Esparza. Nos vemos en la obra.